Bruni, empezamos una nueva entrevista, ¿te parece? Dale. ¿Con quién estamos hablando? Con Boy Ormi. Hola, Boy, ¿cómo estás? Bienvenido. Ormi, perdón. ¿Cómo están Alejandro y Bruno? Aquí estoy, muy bien. Encantado de saludarlos. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontramos hoy? Estoy en casa. Salgo bastante poco, salvo cuando tengo que trabajar o hacer alguna cosa, como ir a pasear el perro o hacer alguna compra, pero llevo muchos meses bastante guardado, mucho más que en otras épocas de la vida, así que estoy bastante en mi casa. ¿Y cómo lo llevas eso del encierro? Es raro, es un año difícil, extraño para todos, los grandes, los chicos, me parece que todos estamos tratando de encontrar explicaciones y una vuelta a algo que nos tocó a todos los humanos al mismo tiempo, y por eso es una oportunidad para que empecemos a ver si podemos resolver entre todos las cosas de todos, pero es difícil, es muy difícil, nos pone muy a prueba. ¿Y tenés esa esperanza de que saquemos algo positivo de todo esto, o con el paso del tiempo es un poco menor? Yo creo que sí, yo creo que siempre hay la esperanza de que las pruebas que nos pone la vida nos propongan entender algo más, ¿no? Esta es una brava, esta es una de las más intensas que yo recuerdo, de las más, creo, más grandes que puedan haber, porque pone en juego muchas cosas de todos los seres humanos, y entonces es una oportunidad muy grande y también es un riesgo muy grande, pero me parece que la esperanza es algo que tenemos que tener siempre, porque bueno, es un sentimiento muy muy valioso que nos hace ir para adelante. ¿Cómo eras de chico y qué querías ser cuando fueras grande? Mira, yo de chico era bastante parecido a como soy ahora, solo que ahora tengo el pelo más blanco y un poco más de cosas en el cuerpo diferentes, pero tenía mucha curiosidad de chico. Me interesaban muchas cosas muy diferentes de chico. Me gustaba, muchas de las cosas que hago ahora provienen de los gustos que tenía cuando era chico, que tienen que ver con la naturaleza, con los viajes, con el descubrir cosas, con el hacer cosas nuevas, con el jugar con elementos como las imágenes, las fotografías, el dibujo, el cine, la música. Y hoy, bueno, empecé a hacer cosas, o hace muchos años empecé a hacer cosas que tenían que ver con esos deseos que no sabía cómo los iba a poner en marcha y que se me fueron dando solos. Empecé por como la punta de un hilo, ¿viste? Desenrollando el hilo, estudiando teatro y viendo cómo el teatro me llevaba a querer ser actor, y cómo el ser actor me llevaba a querer ser director, y cómo el ser director me llevaba a contar historias y a comunicar cosas y a hacer películas. Y las cosas me van llevando y yo me voy dejando sorprender, pero me parece que tiene que ver con prestarle mucha atención a esos deseos que tenía cuando era chico, en realidad. ¿Cómo te fuiste metiendo en la actuación profesional y en qué momento te diste cuenta que podías vivir de eso? Bueno, yo empecé a hacer teatro en el colegio secundario, con mis compañeros de colegio teníamos actividades que tenían que ver con el teatro y teníamos un grupo de teatro y tuve muchas experiencias ahí en la adolescencia, pero no sabía que podía vivir de eso todavía, no me había atrevido a pensarlo hasta que terminé el colegio secundario, estudié arquitectura un año, y después de un año de arquitectura me imaginé como adulto ejerciendo una profesión, y me pareció que tenía que hacerle más caso a lo que realmente me daba mayor deseo, y ahí decidí dejar la facultad para volver a estudiar teatro y dedicarme a ser actor ya con el deseo de que eso fuera mi profesión. Y es mucho riesgo, porque los artistas sabemos que nos da mucho placer, que llena mucho nuestro corazón, y eso es lo valioso, creo, pero que también tiene un alto riesgo poder vivir de eso, porque son pocos los artistas que viven de su trabajo regularmente. Y yo me atreví a desafiar eso y decir, lo voy a lograr, y al muy poco tiempo, a mis 20 años, ya estaba trabajando en teatro profesionalmente, y nunca más se detuvo esa continuidad de estar trabajando hace más de 40 años y recibiendo dinero por lo que hacía y que más me gustaba, ¿no? Que era actuar, que era, bueno, después de hacer otras cosas, pero bueno, se me dio porque creí que podía hacerlo, tuve mucha fe y ocurrió. ¿Quién te puso hoy? ¿Y te da vueltas si en la calle te dicen Carlos? Es raro, por ahí me doy vuelta, pero me dicen Boy de que nací, porque a mi viejo le decían Boy, así que no me lo pusieron exactamente, sino que me empezaron a decir el Boy chico, el Boycito cuando era chico, porque a mi viejo le decían Boy también. Y esto venía de que el abuelo de mi papá hablaba mucho inglés, y el niño que había nacido en ese momento era el boy, era el chico de la familia, que era mi papá. Y yo lo heredé, así que me empezaron a decir el boycito cuando era muy chico,
y a partir de ahí se instaló como mi sobrenombre y bueno, es como toda la gente me conoce. Contanos cómo fue haber interpretado a Juan Manuel Iraola en La Niñera, un personaje emblemático. Mirá, eso fue un desafío muy grande porque La Niñera era ya un programa que venía con un éxito increíble de Estados Unidos y todos conocíamos la versión norteamericana de ese programa, y ese personaje en la versión norteamericana era un inglés. Es decir, era un tipo que no era de esa cultura, sino que pertenecía como a una clase o un grupo económico y cultural medio diferente de otros de los personajes de la historia, ¿no? El señor Sheffield. El señor Sheffield era un inglés, claro. Entonces, se nos ocurrió que, bueno, que tenía que ser un tipo de la clase alta, con mucho dinero, pero al mismo tiempo con unos deseos artísticos que le iban a ser productor de teatro, ¿no? Y entonces, bueno, fue toda una observación de ese personaje original y una adaptación que hicieron todos los que hicimos La Niñera, para que fuera una versión argentina de eso que ya conocíamos de la versión norteamericana. Y salió bien, la verdad que salió bien, me dio mucho gusto, me encontré con compañeros con los que era muy divertido trabajar, porque con Florencia Peña, que es una comediante fabulosa, y con Carnaghi, y con Carola, que es la que hacía la señorita Tete, éramos todo un grupo de actores con los que era muy divertido actuar. Entonces, basándose en lo que a nosotros nos divertía, podía parecer algo que divertía mucho a la gente también. ¿Cómo fue la experiencia de hacer En casamiento con tu mujer? Muy buena. Por lo pronto, el estar guardados en las casas durante tantos meses, supongo que les habrá pasado a ustedes también, y a todos nos ha pasado, empezamos a buscar la manera de poder hacer lo que nos gusta o hacer lo que solemos hacer, pero manteniendo esa cuarentena en la que estábamos guardados en casa. Y apareció la propuesta de un teatro independiente, que es el Teatro NUN de Buenos Aires, que es un teatro chiquitito, off del centro, es un teatro medio periférico, que quería hacer varias obras que se fueran vinculando a través de un casamiento. Y nos propusieron a Carola y a mí, que ya que estamos viviendo juntos, o que somos un matrimonio que vive juntos, trabajáramos en casa, porque todas las pequeñas obras que se hicieron en ese ciclo eran de gente que estaba conviviendo en sus casas. Y lo loco de la experiencia fue trabajar a distancia, que los ensayos fueran por Zoom, con los directores, con los autores, con los productores, nos veíamos en la pantalla de la computadora y nunca venía nadie a nuestra casa, simplemente teníamos que instalar las computadoras de tal manera que ellas transmitieran lo que después se transmitía en vivo, y hacerlo en vivo era muy raro, y fue una experiencia muy interesante. Trabajar con Carola es un desafío muy loco, pero hacerlo en la cocina de casa fue lo más raro. Y lo más lindo era después encontrarnos con el público y charlar y conversar sobre lo que estaba pasando cada uno de los que veía en espectáculos de su casa. Y eso era una parte muy interesante, porque ahí sí nos encontrábamos todos en nuestras casas, ¿no? Los que estábamos nosotros yendo teatro, pero los que nos estaban viendo desde su casa también nos abrían a través de la computadora la pantalla, que era la puerta a entrar a su casa, y ahí nos encontrábamos y nos damos cuenta que estábamos todos en la misma, y eso era lo más interesante. ¿Y cómo ves estos cambios que ha sufrido el teatro desde el streaming, el autoteatro, ahora el teatro con menos butacas? ¿Cómo crees que va a ser para el futuro? ¿Qué va a quedar y qué va a pasar? Bueno, yo creo que las artes, todas, siempre van a sobrevivir y van a encontrar su manera, ¿no? Que la música no va a desaparecer nunca, que la poesía, que el baile, que la actuación, que la pintura, que todas esas cosas siempre van a encontrar su forma, porque forman parte del alma y de la expresión del alma de los humanos. Ahora, cómo eso se adecua y cómo eso se articula con algo tan raro como lo que estamos viviendo todavía, que es no haber podido resolver el tema de una enfermedad que ocupa a todo el mundo, es lo que todavía no se resolvió. Entonces lo que estamos haciendo son experimentos que tienen que ver con probar algo de todo eso, qué forma va tomando. Yo creo que nada de lo que hemos encontrado es definitivo, que todo lo que estamos haciendo, algunas cosas van a quedar, como el empezar a vincularnos a distancia a través de las computadoras y la tecnología, que tiene algo atractivo y algo difícil también, porque es mucho más lindo poder verse en persona, encontrarse a los ojos, darse las manos, tocarse, abrazarse, pero mientras no podemos eso, estamos necesitando comunicarnos de alguna manera, y así como ustedes y yo estamos conversando a distancia para grabar esa entrevista, en vez de que yo esté en la radio con ustedes y lo estemos haciendo por una vía tecnológica que nos permite hacerlo, aún estando a varios kilómetros de distancia, bueno, son las formas que vamos encontrando. Pero creo que son experimentos que todavía no son la forma definitiva. Creo que la forma definitiva va a llegar cuando hayamos pasado toda esta crisis sanitaria, cuando hayamos resuelto algo que todavía estamos en vías de resolver y que no sabemos todavía cómo va a ser.
¿Y te gustó la experiencia del streaming? ¿Te sumarías a un autoteatro? Sí, me gustó porque me encantan todos los experimentos. Yo vengo haciendo cosas por streaming hace muchos años, antes de que se hubiera puesto de moda ahora por la pandemia. He hecho transmisiones en vivo de muchas cosas, he tenido mis ciclos en Instagram. Mi Instagram es boyolmi, y ahí yo tuve un ciclo de entrevistas con referentes culturales al principio de la pandemia, pero mucho antes de eso también. He hecho muchas de las cosas que empecé a hacer, transmitiéndolas a distancia, y por supuesto que sí, volvería a usar esos recursos. La idea del auto como sala de espectadores es rara, viene de algo muy lejano de nuestra infancia, que era el autocine. Sí. El teatro visto desde el auto debe ser algo bastante raro, pero como experimento me parece que todo es posible en este momento. Así como pasar a visitar a un amigo desde el auto y saludarlo por la puerta de su casa sin bajarte del auto, podría ser una manera de encontrarse con alguien que extrañas mucho y todavía no te podés acercar a dar un abrazo. Bueno, con el teatro pasaría algo parecido, creo. ¿Cómo viví la experiencia de MasterChef? Bueno, MasterChef es algo muy loco, porque exige muchísimo de los que estamos ahí, porque es un programa que se alimenta de emociones reales, de gente que está tratando de hacer lo mejor posible, corriendo una carrera por cocinar, pero que es algo que no es del todo natural. Cuando nosotros cocinamos en nuestras casas, no corremos así, no sentimos que es una carrera contra el otro, no es una competencia salvaje. Entonces, MasterChef utiliza esos recursos de colocarnos en esa carrera, de colocarnos en esa situación, para obtener de las personas que estamos compitiendo allí unas emociones que después se traducen en ese relato, en esa historia dramática, que es que a uno lo van a expulsar, que uno gana, que otro pierde, que uno lo critican duramente. Y entonces lo vivo muy divertido, y a veces lo padezco mucho también, porque es muy exigente, y siempre creo que voy a estar ahí el tiempo que tenga ganas, o el tiempo que me dé, porque no entré ahí con la idea de estar en una competencia salvaje por demostrar que yo era mucho mejor que los otros, porque la verdad que siempre me gustó cocinar de una manera familiar, personal, creativa, juguetona en mi casa, pero nunca corriendo una carrera para ganarle a los demás. Y ahí es donde creo que hay gente que está muy preparada para hacerlo, y otros que estamos acompañando ese proceso porque nos atrae el juego, pero no necesariamente ese nivel de competencia. ¿Pensaste en bajarte en un momento? Ahora hablaste de que estabas, o sobre todo Carola, que estabas agotado, estresado. Mira, desde que empezó me pregunté qué tenía de bueno estar y qué tenía de bueno no estar. Y uno no se baja, uno simplemente participa hasta el momento en que a donde llega, es como correr una carrera, ¿no? Hay un momento que vos corres una carrera y si empezás a correr menos, los otros te pasan por arriba y luego te pasan por el costado. Yo creo que es así. No lo sé, pero me lo pregunto, y creo que va a llegar un momento natural en que todos se van a ir de MasterChef. Es decir, la regla de ahí dice que se van todos. Sí. Entonces, en algún momento me iré, no sé si es más rápido o más tarde. ¿Y volverías a participar de un reality después de esta experiencia? A ver, has estado en el Bailando, Divina Comedia, si bien no fue un reality tradicional, también tiene un formato similar. ¿Volverías? ¿Te dan ganas o decís, no, con esto ya está? No, nunca sé, eso depende del momento presente, qué sé yo. En cada momento uno está viviendo cosas según las circunstancias que van modificándose. Yo cuando fui, no sé, siempre puedo decirte que las cosas que asumo hacer, las asumo responsablemente en torno al momento que estoy viviendo, pero qué va a ocurrir de aquí a 1 año, 2 años o 3 años, y dónde me va a encontrar la vida trabajando, en qué cosas que me dé más placer o menos placer, te lo puedo contar cuando esté ocurriendo, no puedo anticiparme. ¿Sos de cocinar siempre en tu casa o solo cuando tenés ganas? Sí, cocino mucho en mi casa, cocino mucho. Ahora en la cuarentena he cocinado todo el tiempo, pero en mi casa cocino sin parar. Cocino a cualquier hora, me gusta mucho la cocina, cocino desde que era chico, desde que tenía la edad tuya, Bruno, cocinaba en mi casa, porque mi mamá no cocinaba mucho y entonces de golpe agarraba yo la cocina y me podía cocinar yo, o a explorar, o a jugar con las recetas como si fuera un experimento, ¿no? Y mi abuela cocinaba muy bien, pero tenía que ir a la casa de mi abuela a comer. Entonces, en mi casa cociné mucho siempre yo, bastante. Carola agradecida, ¿no? Porque ha hecho un posteo que está buenísimo, que practicás MasterChef en casa. Sí, claro, Carola disfruta. Sí, yo disfruto cuando cocina yo también, pero de verdad cocino yo más, y ahora me ha visto explorar mucho y probar de hacer cosas que nunca había hecho, así que ahora estoy entrenando y proponiendo cosas y experimentos y ensayos que nunca había probado. ¿Qué le dirías a los chicos y a las chicas que quieren dedicarse a la actuación? Bueno, que la actuación, como todas las artes, es algo muy, muy, muy placentero,
y que tienen que descubrirlo dejando pasar un lindo tiempo sobre el sentido verdadero que tiene ese arte, ¿no? Igual que la música, igual que la pintura, igual que, como decíamos recién, que todas las artes, pero que no tiene que ver con la repercusión que eso tenga, que no tiene que ver con aparecer en la televisión y que la gente te conozca por eso. Eso es una consecuencia, en todo caso, de hacer lo que te gusta si te gusta mucho. Es decir, que yo a los chicos que tienen ganas de hacer teatro les diría, estudien teatro, entren en un grupo de teatro, pónganse a usar el teatro como un juego maravilloso para conocerse mejor, para crecer, para vincularse con otros, para intercambiar sabiduría y amor y juego y experiencia, no esperando que tenga ningún resultado, simplemente por el hecho por la alegría de hacerlo. Si eso después representa una profesión cuando son más grandes y tienen que estudiar, puede ser, y es bárbaro, es bárbaro. Yo le diría a cualquiera que siga el llamado de su corazón. Si el corazón te dice que tenés que ser actor, genial. Si te dice que tenés que ser médico, genial. Si te dice que tenés que irte a vivir al campo, también. Es decir, yo creo que lo importante no es la profesión, sino poder escuchar la voz que nos habla profundamente desde adentro para tratar de ayudarnos a ser felices. Y ahí creo que está la gracia de todo lo que hacemos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, Boy Gracias. es un gran actor, director, cocina y Masterchef. ¿Y ahora de qué se recibió? De un tipo que sabe. Boy, muchas gracias, muy amable. Gracias, Alejandro. Gracias, Bruno. Les mando un abrazo muy grande. Otro para vos. Chao, chao.